Vamos a entrevistar al profesor José Luis Pinuel Ragada, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, experto en gestión de crisis. Un volcán en Islandia para el transporte aéreo de toda Europa. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta crisis? ¿Es algo que un plan de gestión de crisis puede prever? Bueno, un volcán que tiene una erupción, cenizas volcánicas, no constituye en sí mismo, por lo que es la erupción de cenizas volcánicas, un riesgo para la navegación aérea, salvo que esa nube de cenizas volcánicas tenga un desplazamiento imprevisto en función de, lógicamente, los movimientos de aire. Y también en función de cuál es la consistencia, la densidad, etc. En este caso, en realidad, la crisis ha surgido, a diferencia de lo que ocurrió con el Krakatoa, por ejemplo, surgió precisamente porque el laboratorio londinense que se ocupa del cálculo mediante programas de simulación de los riesgos asociados a la navegación aérea en función de estas circunstancias meteorológicas, concluye que el riesgo es alto sin haber aplicado las suficientes confirmaciones empíricas de tal riesgo. Entonces, si la única responsabilidad sobre la navegación aérea la tuviera una sola autoridad y esa autoridad fuera militar, habría preocupádose inmediatamente de haber comprobado el riesgo empíricamente, mediante vuelos, lógicamente, de prueba. Ahora bien, las circunstancias han sido que se trata de la Unión Europea, donde cada país miembro es independiente, es soberano a la hora de tomar sus decisiones correspondientes para cerrar o no cerrar su espacio aéreo. Entonces, lógicamente, ante cualquier riesgo que pueda poner en peligro la seguridad aérea, se precipitan, lógicamente, los gobiernos a no asumir ese riesgo y a cerrar, a pesar de los pesares, el espacio aéreo. Con lo cual, digamos que la circunstancia que provoca la crisis es los reinos de taifas, la independencia con la que los países y la soberanía con la que los países se ven abocados a tomar decisiones precisamente cubriendo riesgos de la reputación de la gobernanza por encima de los riesgos empíricamente reales. Estamos delante de una crisis muy grande, una crisis ambiental, que es la crisis del British Petroleum en el Golfo de México. ¿Es posible una empresa de petróleo tener una buena reputación, ya que es una empresa que vive en situaciones de riesgo? ¿Y cómo British Petroleum, una empresa que tiene el eslogan de Beyond Petroleum, más allá del petróleo, puede recuperar su reputación tras esta crisis muy complicada? Bueno, la British Petroleum, desde luego, se encuentra en una encrucijada bastante grave con este accidente. En una encrucijada, lógicamente, que atañe y que implica y que compromete más lo que constituye el apagar el fuego, el gestionar absolutamente y con garantías la crisis provocada, que tiene unas dimensiones ecológicas muy graves, gravísimas, por encima de lo que es su capital de reputación. Es más, en la medida en la que mejor solucione el problema que, lógicamente, ha puesto en el disparadero el riesgo ecológico del Golfo de México y de las costas de Luisiana, etc., entonces, cuanto mejor lo gestione, mejor, lógicamente, asegurará en el futuro el más allá del petróleo, que es, lógicamente, su eslogan, o, digamos, su plus imagen.
Entonces, este es uno de los casos más curiosamente graves en los cuales cuanto mejor se gestione el fuego, mejor dicho, apagar el fuego, mejor se podrá gestionar la reputación. Lo que no se podrá en este caso y de ninguna manera, y mientras el fuego no se apague, es decir, mientras no se gestione bien la crisis que no es de reputación, sino que es real, mejor redundará en la confianza que sea capaz de generar precisamente por la toma de responsabilidades en este caso.